Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismes jugosos, análisis de celebridades y, por supuesto, mucho drama. Y hoy, prepárense para derretirse porque tenemos un tema que va a encender las redes sociales y el corazón de todos los fanáticos de las telenovelas turcas. Como ya saben, soy una apasionada de las series turcas, y más de uno ha seguido la trayectoria de los actores y actrices que nos roban el corazón con sus actuaciones. Y hoy, vamos a hablar de un tema que lleva dando vueltas por todos lados, la supuesta confesión de amor de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Si lo escucharon bien, Can Yaman, el hombre que nos hace suspirar a todos, supuestamente confesó su amor por Demet Özdemir, la mujer que derritió los corazones en Erkenci. Prepárense porque esto es explosivo. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me encanta tenerte. Aquí hablamos de todo lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento, especialmente en el mundo de las series turcas. Así que si te gustan los chismes, los análisis y estar al tanto de todo, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Suscríbete ahora mismo, no te arrepentirás. Es gratis y me ayudas un montón. Bueno, ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha revolucionado el mundo de las redes sociales y ha puesto a arder a todos los fans, es la supuesta confesión de amor de Can Yaman hacia Demet Özdemir. ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Es verdad? ¿Es un rumor? Vamos a analizarlo a fondo. Pero antes, permítanme recordarles lo importante que es ser respetuosos con la vida privada de las celebridades, independientemente de lo que se diga o se rumoree. Para los que no lo sepan, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie no solo les catapultó a la fama internacional, sino que también generó una química innegable entre ellos que traspasó la pantalla. La historia de amor entre Candivit y Sanem Ain cautivó a audiencias de todo el mundo con su mezcla de comedia romántica, drama y paisajes espectaculares. Los fans, por supuesto, enloquecieron con la pareja, y durante mucho tiempo se especuló sobre una posible relación amorosa en la vida real. La trama de Erkenci giraba en torno a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, y Can, un fotógrafo exitoso y atractivo. El destino los une en una agencia de publicidad, donde, en medio de enredos laborales y familiares, nace un amor apasionado. A lo largo de la serie, los personajes enfrentan obstáculos, secretos y malentendidos que ponen a prueba su relación, pero el amor entre ellos es innegable. La química de Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era tan palpable que los fans no podían evitar soñar con que su romance fuera real. Los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet fueron alimentados por la evidente complicidad que se veía entre ellos durante las grabaciones, en entrevistas y en sus interacciones en redes sociales. Se veían súper cariñosos, se dedicaban miradas cómplices, se reían juntos y se apoyaban mutuamente en los eventos promocionales. Muchos fans creían fervientemente que estaban enamorados. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario, buscando pruebas de su romance. Los hashtags como #CanDemetForever y #SanemCan se hicieron virales, demostrando el fervor de los seguidores. La prensa turca también jugó un papel importante en la difusión de estos rumores. Los medios de comunicación locales, ávidos por noticias sobre la vida personal de las estrellas, publicaban constantemente artículos y reportajes sobre la supuesta relación. Se especulaba sobre citas secretas, viajes románticos y planes de boda. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los fans y los medios, ninguno de los dos confirmó jamás que estuvieran juntos. Siempre mantuvieron una postura discreta, negando o evitando responder directamente a las preguntas sobre su relación. Esta ambigüedad solo sirvió para avivar aún más la especulación. Con el tiempo los rumores se fueron apagando, especialmente porque Can Yaman se ha relacionado con otras mujeres. Su vida amorosa, siempre mediática, ha sido objeto de atención constante. Se le ha relacionado con varias actrices, modelos y personalidades del espectáculo, lo que ha disminuido la atención sobre su posible romance con Demet. Demet Özdemir, por su parte, se casó recientemente con el cantante y actor Ozan Koç. La boda, celebrada en una ceremonia romántica, fue un evento muy esperado y seguido por miles de personas. Sin embargo, de repente, ¡pum!, la bomba estalló.
Empezaron a circular rumores de una supuesta confesión de amor de Can Yaman hacia Demet. ¿Qué se dice exactamente? Pues según las fuentes, Can Yaman habría expresado, en una entrevista o en una publicación en redes sociales, sus sentimientos por Demet. Supuestamente habría reconocido que sentía algo más que amistad por ella durante la época de Erkencikus, y que de alguna manera, se arrepentía de que las cosas no hubieran funcionado entre ellos. Los detalles de esta supuesta confesión son escasos y contradictorios. Algunos medios afirman que la confesión se produjo durante una entrevista reciente, mientras que otros sugieren que fue una publicación en Instagram o Twitter. La falta de información precisa y la ausencia de pruebas concretas dificultan la verificación de la noticia. Ahora bien, ¿qué tan cierto es esto? Esa es la gran pregunta. La información, lamentablemente, es un poco difusa. No tenemos una cita textual, ni una fuente oficial, ni un vídeo clarísimo donde Can diga explícitamente, estoy enamorado de Demet. Lo que tenemos son rumores, interpretaciones y noticias que circulan por diferentes medios. Es importante recordar que en el mundo de la farándula, los rumores son moneda corriente y a menudo se exageran o se crean para generar más interés. Debemos ser cautos y analizar la información con escepticismo. Es muy importante ser cautos con este tipo de información. En el mundo del entretenimiento, los rumores son el pan de cada día, y muchas veces, se inflan o se exageran para generar más impacto. Sin embargo, no podemos descartar completamente la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. La historia de amor entre Can y Demet en Erkencikus fue tan convincente que es natural que los fans se pregunten si hubo algo más allá de la pantalla. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, la química entre Can y Demet era innegable. La conexión entre ellos era tan fuerte que era evidente para todos los que veían la serie. La forma en que se miraban, se tocaban y se reían juntos transmitía una complicidad y una intimidad que iba más allá de lo profesional. Segundo, muchos fans y personas cercanas a ellos aseguraban que había una tensión romántica muy fuerte. Las declaraciones de amigos y compañeros de trabajo, aunque no confirmaron abiertamente una relación, sugerían que había sentimientos no expresados. Tercero, los sentimientos pueden ser complicados y no siempre se expresan de la manera más directa. A veces las personas pueden tener sentimientos profundos, pero no ser capaces de comunicarlos abiertamente, ya sea por timidez, miedo al rechazo o por otros motivos. Y cuarto, el tiempo cura las heridas y quizás, Can, ahora que ha pasado el tiempo, se siente más libre de expresar sus sentimientos, aunque sea de forma indirecta. En cualquier caso, el hecho de que la supuesta confesión de Can haya salido a la luz, ha generado una ola de reacciones. Los fans, por supuesto, están enloquecidos. Las redes sociales se han inundado de mensajes, comentarios y debates sobre el tema. Muchos celebran la noticia, ilusionados con la idea de que en algún momento pueda haber una reconciliación entre ellos. Otros respetan la relación actual de Demet con su esposo y prefieren no alimentar falsas esperanzas. Expresan su apoyo a Demet y su deseo de que sea feliz. Y por supuesto hay quienes dudan de la veracidad de la información y prefieren esperar a una confirmación oficial. Independientemente de la veracidad de la noticia, lo cierto es que ha vuelto a poner a Can Yaman y Demet Özdemir en el centro de la atención. El público turco y de todo el mundo está fascinado con ellos, y cualquier cosa que tenga que ver con su vida personal, genera un enorme interés. Los fans de Erkencikus siguen siendo muy activos y siguen apoyando a los actores, incluso años después de que la serie terminara. La popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Ambos tienen una gran base de fans que los siguen en sus proyectos actuales y están interesados en todo lo que hacen. Ahora bien, ¿qué implicaciones podría tener esta supuesta confesión? En primer lugar, podría generar mucha especulación y morbo en torno a la relación de Demet con su esposo. Esto podría ser incómodo para ella, y es importante ser respetuosos con su vida privada. Es fundamental recordar que Demet está casada y merece respeto por su relación actual. No debemos hacer conjeturas ni especulaciones que puedan dañar su felicidad. En segundo lugar, podría afectar la imagen de Can, especialmente si la gente cree que está actuando de forma irrespetuosa hacia la relación de Demet. Es importante que Can sea consciente de las consecuencias de sus acciones y palabras, y que actúe con responsabilidad. Y en tercer lugar, podría generar un ambiente tenso entre ambos actores, si no se sienten cómodos con la situación.
Es fundamental que ambos puedan mantener una relación profesional y respetuosa, independientemente de sus sentimientos pasados. En mi opinión, lo más importante es ser cautos y no sacar conclusiones precipitadas. Hasta que no haya una confirmación oficial, o al menos, una fuente confiable que avale la información, debemos tomar todo esto con pinzas. La vida privada de las celebridades es eso, privada, y es importante respetar sus decisiones y sus relaciones. La especulación constante y la presión de los medios pueden ser perjudiciales para la salud mental y emocional de las personas. Pero a pesar de todo, no podemos negar que la historia es atractiva y que nos hace soñar. ¿Quién no quisiera que Khan y Demet hubieran estado juntos? La pareja que hacían en Erkentzikos era mágica y la química entre ellos era innegable. La serie nos hizo creer en el amor verdadero y nos regaló momentos inolvidables. Pero como siempre digo, la vida es como una telenovela, llena de giros inesperados y de emociones intensas. A veces las historias de amor en la vida real no siguen el mismo guión que las de la ficción, y es importante aceptarlo. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que la supuesta confesión de Khan es cierta? ¿Creen que habría sido una buena pareja con Demet? ¿O prefieren respetar la relación actual de Demet con su esposo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre todo esto. Compartamos nuestras ideas y opiniones, pero siempre con respeto y consideración por la privacidad de las personas involucradas. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la supuesta confesión de amor de Khan Yaman hacia Demet Özdemir, y hemos explorado los rumores, las reacciones de los fans y las posibles implicaciones. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de esta dosis de chismes y análisis de series turcas. Como siempre, me encanta compartir con ustedes mi pasión por este mundo fascinante. No olviden dejarme sus comentarios, quiero saber qué piensan. ¿Creen en los rumores? ¿Les gustaría que Khan y Demet estuvieran juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Cuéntenme todo. Los leo con mucha atención. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les recuerdo que sus comentarios, likes y suscripciones son muy importantes para mí y me ayudan a seguir creciendo. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.